los protagonistas, los expertos y la ciudadanía se encuentran para analizar lo que realmente ocurre en nuestra sociedad. Visión a la verdad. Aquí no hay preguntas sin respuesta, ni temas intocables. Ponemos la lupa sobre la realidad de Manabí, el Ecuador y el mundo, con entrevistas que revelan, cuestionan y aclaran. Información con profundidad, entrevistas con rigor y un compromiso inquebrantable con un solo objetivo: ofrecer visión a la verdad. Sean bienvenidos hoy a técnico con una mirada crítica sobre el sistema económico y político del país. El Estado ha participado en debates claves sobre finanzas públicas, ajustes fiscales, y también es reconocido en X por su análisis directos y sobre todo por la situación en la que está el país actualmente. Y en esta mañana para nosotros es propicio analizar junto a él cuál es el costo económico del feriado en medio del paro nacional, entender quién paga, quién gana y qué revela esto del modelo económico ecuatoriano. Un gusto saludarle, economista. Soy Tanya Zambrano, en los estudios de Radiovisión Manabí, acá en la ciudad de Manta. Doña Tania, qué gusto de escucharla y poder emitir mi criterio respecto a los acontecimientos actuales que vive el país, especialmente en estos temas de orden económico que salen afectados producto de este vandalismo que lo han producido sectores que quieren definitivamente anarquizar el país con fines protervos y politiqueros. Anoche pudimos observar una bomba aquí ya en la ciudad de Guayaquil, queriendo poner tensión también en otros puntos que han estado totalmente calmos y en paz con respecto a este malhadado paro que se ha presentado por parte del grupo de los indígenas, que si bien podría haber tenido una reclamación justa y constitucional, ha terminado siendo más bien una protesta anarquizante y de caos, lo que indudablemente incide en los índices económicos del país, porque todo el funcionamiento de trabajo, sobre todo en la zona norte, está siendo afectada. Los productores de leche, los productores de flores, sectores importantes que de todas maneras conectan con el país de Colombia en exportaciones, han sido definitivamente los que han llevado la parte negativa de todo este proceso que ya lleva 24 días. De todas maneras, este fin de semana tuvimos un feriado importante donde en la costa especialmente ha dado lugar para que haya un repunte dentro de lo que es el tema turístico, donde los resultados se reflejan favorablemente con aproximadamente 50 millones de dólares para la zona hotelera, lo cual incide significativamente en la mejora de la economía de estos sectores que han estado realmente deprimidos. Incluso es contradictorio, pero se han dado índices de mejora en un 47% en relación al año 2024. O sea que quiere decir que el trabajo que ha realizado el gobierno ha contrarrestado bastante bien para que esta situación que en el año 2019, en el 2022, que le costó al país 2.000 millones de dólares, no tenga el mismo rigor de gasto y de costo como sucedió en esas fechas en la época actual. Creo que la estrategia que ha funcionado por parte del gobierno, si bien no es perfecta porque es muy difícil controlar estos desmanes, pero creo que de todas maneras ha hecho conciencia, en primer lugar, de la situación
económica que tenía el país y de la necesidad de tomar medida de esta naturaleza en consideración del déficit fiscal y la necesidad de obtener esos recursos, lo cual ha ayudado para que la gente de todas maneras se concientice y no les colabore a estos grupos que lo único que buscan ya no es ni siquiera el problema del tema del diésel, que creo que estamos todos absolutamente conscientes, sino más bien buscar siempre cautizar como para de esa manera ellos también sacar un rédito político, tomando en cuenta que nuestro país vive de elección en elección. Estamos viendo que se aproximan la próxima consulta y para ellos esta es la oportunidad de todas maneras de sembrar un clima negativo, lo cual les trae sin duda alguna algún tipo de rédito, porque esa ha sido la forma de actuar de determinados grupos creyendo de que estar en contra del gobierno y enviando mensajes de desestabilización, eso les puede traer beneficios, tomando en cuenta que hay grupos de personas que simplemente necesitan a estos líderes que levanten ese espíritu negativo como para ellos también igual sumarse. Eso ya es conocido y tradicional desde la vieja política y claro, asentado ahora y concentrado e identificados en grupos que están ya incluso públicamente manifiestos dentro de ese propósito. Economista, usted mencionaba de que a pesar de todo el tema de las paralizaciones, el tema del feriado no fue tan negativo. Sin embargo, hay sectores acá en la provincia de Manabí, como el sector turístico, que es uno de los más golpeados y que realmente recibió un golpe porque para estas fechas el principal turista que llega, por ejemplo, a la ciudad de Manta, es el turista de la región Sierra y lamentablemente no se vio mayor presencia de ellos, casi que fue escasa. Entonces, ahí viene mi pregunta, o sea, ¿qué sectores van a mostrar a largo plazo el mayor golpe por este tema de paralizaciones? Porque ya es casi que un mes que existen paralizaciones en la región Sierra y al inicio se hablaba de solo el sector de las flores, mencionaban pérdidas millonarias en los primeros días, pero ¿existe algún cálculo que pueda decir cuánto nos está golpeando estas paralizaciones a los ecuatorianos? ¿Cuál va a ser el sector que le va a seguir costando poderse nuevamente recuperar su estabilidad económica, como el turismo, el comercio minorista, el transporte, el agro? ¿Y cuál es la relación entre la paralización y la pérdida de recaudación estatal o la pérdida del Estado a nivel económico? Como le explicaba, la relación que hay entre este paro y los anteriores, a Dios gracias, es significativamente menor. En el cálculo aproximado que se hizo de las paralizaciones del 2019 y 2022, el tema fue mucho más grave. Ahí se calcula que llegó a 2.000 millones el problema, porque claro, se concentró principalmente en destrucciones directas como fue en la ciudad capital, que sufrió las consecuencias de una forma mucho más virulenta. En este caso concreto, la ciudad de Otavalo y Barra, sin duda son las que han llevado la peor parte. Pero claro, eso tiene un significado de un 2% del Producto Interno Bruto del país, sin duda, en lo que representa la economía, me refiero, ¿no? Pero en lo que tiene que ver al resto del país, si bien usted mismo señala, han habido interrupciones como para que no haya la cantidad de personas esperadas, de todas maneras, los índices que yo he podido obtener no han sido tan negativos como incluso el mismo año pasado. Entonces, bueno, eso habrá que revisarlo bien para establecer en realidad los sectores afectados ya en una forma más concreta, ¿no? Pero lo que sí es muy cierto que con la situación que se viene dando de exportaciones del Ecuador, donde hay un crecimiento de los sectores no petroleros,
ha dado y ha generado en este año, en términos generales, que son los datos que yo sí tengo, es de un crecimiento del 3.7% del Producto Interno Bruto, lo que ha generado 282,000 puestos de trabajo. Y esto está logrando para que si va a este ritmo la economía y no se presentan situaciones exógenas ya de mayor dureza, entonces ya podemos hablar entonces de una recuperación. Pero claro, estos son procesos que si la parte o el sector, en este caso político, no colabora y poniéndose siempre en contra de lo que es y para mejorar, entonces ya nadie puede garantizarlo. Pero de todas maneras, yo estoy optimista considerando que la posición del gobierno actual no es de entrar a dialogar con quienes no hay cómo dialogar, como sucedió en veces anteriores con gobiernos débiles que se pusieron en la mesa de diálogo con personas que presentaron 10 puntos y terminaron con 284 acuerdos. Entonces, si ellos son los que imponen y abusan, en este caso ya de su chantaje, es imposible que, por ejemplo, en el gobierno nuevamente haga lo mismo. Y yo creo que con esas experiencias, el procedimiento que está llevando en este momento el gobierno, más allá eh, de los ataques indistintos que hayan y que van a seguir habiendo, porque esa es la consigna, yo creo que el gobierno está en una posición adecuada y de poner todo el empeño para que el país vuelva a su total normalidad. Yo creo que las condiciones nuestras ya no lo permiten, tomando en cuenta que de todas maneras el déficit fiscal no tolera que haya este tipo de situaciones que están en contra siempre de cumplir con el presupuesto, que es el que tiene las partidas presupuestarias para el tema de la salud, de la educación, del tema de la vialidad y de tantos servicios que tiene obligación el gobierno de atender. Así que seamos optimistas con un gobierno que está bien parado. Yo lo veo por lo menos en esa posición franca de resolver los problemas. Esa es una garantía que a los sectores productivos de alguna manera nos dan un poco más de tranquilidad. Y claro, automáticamente al volver la paz, el tema turístico sobre todo, donde provincias como Manabí, que son beneficiarias de este tipo de situaciones, vuelvan a reactivarse como corresponde. Pero en este caso yo creo que esperamos ya que estos contrarios a la política actual del gobierno por asuntos de orden político, ya en este caso por desgaste automático, ya vayan debilitándose para que esto se termine lo antes posible. Justamente ayer se dio a conocer de que el Banco Central ya presentó los resultados del segundo trimestre sobre la economía ecuatoriana y hablaba de que hay un crecimiento de un 4,3% que ya en teoría el país está recuperando, pero en la práctica la gente no lo siente así. Los reportes hablan de crecimiento, los bolsillos siguen ajustados, los precios suben, las ventas bajas y los paros siguen frenando, el paro sigue frenando la producción. Entonces, ¿hacia dónde o por qué la mayoría de los ecuatorianos no sienten esa recuperación que dio a conocer el Banco Central del Ecuador con un crecimiento del 4,3%? Lo que ocurre es que estas recuperaciones no son muy visibles para la gente común. Y siempre vamos a estar quejándonos en ese aspecto, pero los resultados y los índices son muy claros. Si el Banco Central nos está emitiendo esta información, es basada justamente en los temas de crecimiento del Producto Interno Bruto, y eso es un tema de números, ¿no? Eso es un tema de producción, de generación automática que se refleja en este caso en las afiliaciones, en las demandas que tienen las empresas en determinados rubros. Por eso es que las exportaciones han subido. Entonces,
Claro, la queja siempre existirá de la gente, pero en cambio los índices son muy claros. El problema de nosotros es siempre quejarnos y no ver objetivamente esto, que habrá gente todavía desocupada, natural, y que se queje, natural, pero que los índices están reaccionando favorablemente, claro que sí. Y mire, y después de cuántos años que hemos tenido prácticamente una paralización en ese sentido de crecimiento. Entonces, si vemos estos reflejos, como usted mismo lo señala, que el Banco Central ha emitido, creo que hay que creerlo, si no, entonces, ¿en qué fuente nos basamos para poder dar un criterio, no es cierto? Así que, más allá de cualquier situación, el hecho mismo de que el señor presidente ha abierto mercados en otros países, se ha firmado, en este caso, tratados de libre comercio, ha hecho que, por ejemplo, mire, el camarón esté ya en los 7.000 millones de exportación anual, el cacao en 5.000 millones, el banano se ha recuperado y estamos en 3.000 y algo más de exportación. El tema minero ha mejorado significativamente y otra parte importante que ha coadyuvado para esta reactivación productiva, sin duda, son los dineros de los migrantes, especialmente de los Estados Unidos, ¿no? Que han llegado en cantidades significativas y que hoy por hoy se ha colocado, después de los no petroleros, en el rubro tal vez más importante. Entonces, hay factores que también en forma indirecta, sino que no lo decimos, por desconocimiento, que en definitiva han ayudado para soportar estas duras paralizaciones que de todas maneras traen pérdidas, sí, sin duda. Se ha hecho cálculos y se considera que ya pasa de los 100 millones de dólares estos daños. ¿Y qué Pero hay impacto que ir tiene esto en la avanzando. confianza, por ejemplo, del consumidor y del inversionista? Perdón. ¿Cuál es el impacto que tiene esta percepción social dentro de la confianza del inversionista, por ejemplo, y también del consumidor? Es que hay que focalizar lugares. Si, por ejemplo, nos vamos al sector donde está el paro, en lo que es Otavalo, Ibar, todas esas zonas del norte del Ecuador, el impacto es tremendo, por ejemplo, para las personas que manejan el tema comercial, sus negocios, sus actividades. Ahí sí es casi total. Pero en el resto del país no ha habido ese resultado. Ya le estoy dando índices de mejoría en términos generales, por lo menos de los últimos tiempos, donde la situación se ha visto en este caso positivo. Y eso hay que verlo con buenos ojos. Entonces, ya una vez superado este asunto, yo considero que por las políticas de apertura que tiene el Ecuador y el ánimo de seguir queriendo fortalecer la situación económica del país, va a dar lugar como para que los sectores productivos, especialmente de la costa, sigan mejorando sus índices, que eso es favorable. Y al mejorar sus índices, demandaría más mano de obra, que eso es lo que justamente se requiere. La proyección al 2029, de acuerdo justamente a la ministra de Gobierno, es que se llegue a conseguir que haya un aumento de 1.128.000 plazas de trabajo nuevas, vea. Pero eso es un asunto de que ojalá no surjan inconvenientes para que eso se deteriore. Y no nos olvidemos algo, el gobierno no es el que da, no es un empleador directo. El gobierno es un facilitador para que el sector privado sea el que genere, en este caso, las fuentes de trabajo. Entonces, eso hay que entender que el gobierno en forma directa no proporciona ese servicio a los ciudadanos. Más bien, al contrario, cuando más demanda hace de mano de obra innecesaria para el aparataje estatal burocrático, lo único que afecta es, en este caso, a los recursos que están destinados, en este caso, para otros campos, como es el servicio social, médico, de educación y de vialidad. Así que en ese aspecto hay que tener clara la situación de orden económico para justamente saber y hacer llegar, conocer a la ciudadanía lo que se tiene que hacer y lograr los objetivos que en este caso se requieren. De todas maneras, también no nos olvidemos,
que dependemos de recursos internacionales, y en este caso el Fondo Monetario Internacional, que nos extiende la mano en tanto en cuanto también nosotros hagamos algún esfuerzo. Y gracias a eso es que el Fondo Monetario desembolsará $600 millones luego que los índices se han recuperado parcialmente, y es uno de los puntos que se exigía. Es lógico que se hagan ajustes como los que se ha tomado, y eso no entendemos todos los ecuatorianos, que lamentablemente estos organismos lo que hacen es sencillamente abrirnos los ojos para decirnos: señores, si ustedes en este caso no ayudan, tampoco nosotros podemos colaborarles, porque la verdad es que en esto todos tenemos que poner nuestro esfuerzo para lograr los objetivos. Aquí, economista, bueno, yo entiendo la situación, pero por ejemplo, a nivel social, y mi comentario muy ciudadano a pie, cuando los números pueden subir, cuando el Banco Central da cifras positivas, pero el bolsillo no alcanza y el ánimo del país no está tan fuerte, ¿qué se le puede decir a estos ciudadanos? Porque usted habla de proyecciones para el 2029, pero en el día a día vemos que hay ventas bajas, de que el tema de la paralización nos está golpeando fuertemente, aunque no estemos en la región sierra, nos está golpeando creo que a todo el país de manera general. Entonces, ¿cuál sería su recomendación para mejorar ese estado de ánimo? A ver, en este caso yo creo que la información que siempre se tiene respecto a la queja de la ciudadanía siempre será negativa. Porque, mire, la naturaleza que tenemos nosotros los ecuatorianos y los latinoamericanos es de quejarnos de forma permanente. Pero si usted me pregunta a mí como economista, ¿qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer si la gente no tiene dinero en el bolsillo? Yo simplemente me remito a los resultados de los índices, que eso es lo que sí me da un parámetro correcto con respecto a dar mi criterio. Pero ya, si yo salgo a la calle y pregunto a la gente, naturalmente que siempre se quejará, porque somos un país pobre en general. Nadie está contento, nadie pasa contento, nadie pasa satisfecho, porque así es nuestra naturaleza. Y claro, que hay pobreza, sí la hay. Si nadie ha dicho que somos ricos. Entonces también tenemos que ir superando esas barreras y más bien cada día ser mejores y permitir que lo que se quiere por parte, en este caso, de gobiernos bien intencionados, es lograr mejorar las condiciones. Pero claro, si tenemos un gobierno, en este caso, eh, populista, que solamente ofrece y, por ejemplo, hace obras y genera obras que no las necesita el país. Por ejemplo, obras como la refinería del Pacífico, donde se invierten $1.500 millones, y claro, y esa plata no se la ve porque consiste en un terreno plano que no le produce nada al país. Si se gastan $2.000 millones en una repotenciación de la refinería de Esmeraldas y los resultados siguen igual como refinería, entonces ahí sí tenemos nosotros elementos como para decir hay un despilfarro absoluto. Y claro, cuando se hacen carreteras mal hechas con sobreprecios, entonces aparentemente creemos que se está haciendo la gran maravilla, pero no, se está eh, cogiendo recursos, ¿no? Disponiendo de recursos que incluso no le pertenecen al mismo gobierno para este tipo de ejecutorias, como echar mano al seguro social. Entonces, claro, pasan los años y vienen estos desfases que no es muy fácil para cualquier gobierno afrontarlos. Entonces, claro, las palmas se las llevan los gobiernos anteriores que han hecho ese tipo de despilfarros, de endeudamientos, que al país lo han puesto en una situación incómoda, y los malos son los que tienen que venir a arreglar. O sea, el problema está en que arreglar un país descompuesto no toma muy poco tiempo. Esto es un asunto de años en recuperar. No nos olvidemos que el déficit fiscal está desde el año 2014 y desde ahí no se ha podido cubrir. El señor Correa, por ejemplo, lo cogió al país con un saldo positivo de presupuesto. En el año 2007 teníamos un presupuesto totalmente financiado.
el sistema dolarizador estaba funcionando perfecto, con una deuda externa de 11.000 millones de dólares. ¿Y cómo nos dejó? Y ahí había, por ejemplo, 300.000 burócratas, y él nos dejó con 650.000 burócratas, ¿no? Claro, esa gente estaba contenta porque pasó a ganar dinero y todo, pero en cambio nos dejó una carga fiscal tremenda. Y ya en el 2014, ¿no? Con esas obras faraónicas, con ese despilfarro que hubo, empezó a sentirse el déficit. Y es un déficit que ya lleva 11 años y no lo podemos superar. Son de 5.000 millones de dólares. Si usted revisa las cifras de ingresos y de egresos del presupuesto nacional, ve un desfase tremendo. Ingresan 27.000 y se gasta 33.500 millones. Entonces, ahí está la razón por la que todo gobierno tiene dificultades para afrontar el asunto de los índices. Y No, por eso es la queja. Pero también tenemos que ver el fondo y las razones y por qué y de dónde sale todos estos inconvenientes. Entonces, yo creo que si ya vamos profundizando el asunto, nos vamos encontrando con sorpresas. Y claro, y la gente no tiene explicación porque claro, no entiende de economía, no sabe la gente de economía y no sabe de estos temas que hay que revisarlos. Y no es que nos estamos acordando en forma negativa, porque somos políticos, porque queremos denostar contra alguien. No, 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 aquí los números no mienten. Y por eso hay que hablarle a la gente con total y absoluta propiedad para que no vivamos en esa nube rosada que creemos que todos nos tienen que caer del cielo. Los mismos subsidios, mire, los mismos subsidios han sido también igual una cuestión negativa en el orden de los 60.000 millones de dólares desde el año 74 hasta la fecha, lo que representa la actual deuda externa del Ecuador. Entonces, mire lo mal que hemos manejado las cosas. Y claro, porque hemos creído que el subsidio es un derecho. Y no, el subsidio tiene que ser un asunto temporal para cumplir específicamente un propósito, pero no como para vivir de un regalo permanente. No, no, la economía suma y resta de acuerdo a las acciones. Y de acuerdo a eso hay que actuar, nos guste o no. Entonces, la politiquería es la que nos engaña y nos ofrece cosas que no lo podemos cumplir y de ahí vienen las grandes decepciones. Así que en ese aspecto el criterio ya de cada persona es respetable, pero también yo creo que si nos ponemos ya a hablar de números, de economía, tenemos que hablar con propiedad. Caso contrario, vivimos engañados. y ahí viene también el rol de la política, que es lo que nos está cobrando factura. Usted ponía el ejemplo de un gobierno que aprovechó o despilfarró, o generó, realmente no tengo la palabra técnica para poderlo decir, pero que ahora estamos viviendo las consecuencias de esas acciones y que lamentablemente la fragilidad humana, la memoria humana nos ha hecho olvidar. El caso de la refinería del Pacífico, tanta cantidad de dinero que con esa misma cantidad se hubiesen subsanado tantas cosas. Por ejemplo, la ruralidad, las escuelas, los centros de salud, aquí mismo en la provincia de Manabí. Entonces, es un tema, como usted menciona, de hablar con números, porque los números no mienten, pero ir más allá en recordar lo que tuvimos y que lamentablemente no fue aprovechado o no se fue distribuido de la mejor manera y a las necesidades o a solventar las necesidades de nosotros los ecuatorianos. Lamentablemente ahí vienen otros números, otras cifras, como por ejemplo los valores por la reconstrucción de la provincia de Manabí, que no están claros, que todavía hay muchísimo desfases, de que todavía hay obras inconclusas, de que, por ejemplo, Pedernales todavía no tiene ni siquiera el hospital que tanto se ha luchado o en su dimensión como se quería. Entonces, es un tema de tener memoria. Usted lo está diciendo. Y si seguimos recordando cosas tremendas, porque ellos nos hicieron creer que hacer y construir más era ser ricos y que la plata sobraba, hizo creer que la riqueza se medía por metros cuadrados de las obras. Por ejemplo, acuérdese usted la carretera Coya hasta Babela de 12 kilómetros que costó 240 millones de dólares, a 20 millones de dólares el kilómetro lineal.
Hospitales como los Ceibos, por ejemplo, que costaron 220 millones, y en el Guasmo otro de 190 millones. Y luego verá que había que mantenerlos a estas obras de hospitales y todo, que también ha sido una carga que se ha sumado al presupuesto. Entonces, yo le voy a decir algo, hicieron barbaridades. Actuaron con una irresponsabilidad y con una falta de planificación absoluta. En una economía dolarizada, ¿no? Esto es inaudito, porque el señor Correa recibió un país en condiciones total y absolutamente sanas. Era un país que estaba en marcha. Era un país que tenía el FEIREP, el CEIREP, con reservas justamente para cumplir emergencias. Todo eso se lo gastaron, se lo comieron, créanmelo. Ese es el problema. Entonces la gente, si no analiza estos puntos, creemos que ese fue el gobierno ideal porque sencillamente ahí sí había plata, pero claro, había plata de estos fondos de reservas que servían para otros fines y ellos los despilfarraron con sobreprecios de obras. Que hubo carreteras, claro, pero vaya a ver los costos de esas vías. Fueron tremendas y ya una vez que se les acabó la plata en el 2014 empezaron a endeudarse de una forma desesperada, perdiendo la cabeza. Todo eso, mi distinguida amiga, créame lo que ha sido causas como para estar sufriendo las consecuencias hoy. Y los crecimientos económicos en el corto tiempo que se ha logrado, bueno, es producto en cambio ya de otra mentalidad, de otra política, de otra posición. En este caso, por ejemplo, de reactivar el sector productivo exportador, que ha mejorado, claro que ha mejorado, eso sí es innegable. Gracias al sector exportador es lo que estamos sobreviviendo y la situación no es tan grave por esa razón. Si hubiéramos mantenido los mismos índices de exportación de los años anteriores, de rato estuviéramos en una situación muy lamentable. Y quién sabe si la dolarización estuviera todavía con vida. Es que ahí está el punto. Estas cosas nadie las analiza, pero nosotros los economistas sabemos bien las consecuencias nefastas que resultaban si seguíamos con esas políticas de despilfarro, de gasto populachero, que iban a los pueblos a ofrecer maravillas. Habían las sabatinas donde ahí ofrecían bellezas, pero claro, en ese momento había el dinero que se lo comieron íntegramente todo. Se sacaron la plata del Seguro Social, vea usted, eso es inaudito. Y la situación de desfinanciamiento del seguro es tremendo. El fondo de pensiones lo bajaron sustancialmente. Y ahí, fíjese que el Seguro Social, en la época antes del señor Correa, tenía 10,000 empleados a nivel nacional. Y él lo entregó con 40,000 empleados en el Seguro Social. Se metió a cuánta gente, no, que incluso de ahí salieron partidos políticos. Se formaron partidos políticos con toda esa gente que metieron. Entonces han jugado en una forma irresponsable, créamelo. Estas cosas hay que decirlas siempre y recordarlas. No es que tenemos alguna predisposición especial, no, los números no mienten. Las cosas fueron mal manejadas, con mala fe, solamente como para levantar, en este caso, una plataforma política que les va a servir por muchos años, porque salieron con mucho dinero. Eso es conocido de que todos esos sobreprecios tuvieron que ir a parar en los bolsillos y en las cuentas que tienen en el exterior, eso sin duda. Y ya se ha visto cuántas personas están inculpadas y sentenciadas justamente por sus actos de corrupción, de lo que se ha podido detectar. Ahora, usted sabe, no, nadie roba con escritura pública y no es fácil detectar realmente todos los atracos que se hicieron. La demostración misma de del terremoto de Manabí, pero por favor, ustedes lo vivieron de cerca, ahí hubo mucho dinero, que eso lo malversaron. ¿Y dónde está la obra para haber recuperado a esa zona tan importante de los ecuatorianos? Entonces, en esto yo creo que hay que hacer conciencia. Y Manabí tiene que abrir los ojos en este aspecto y tomar conciencia del daño sufrido por malos políticos que lo único que hicieron es engañarnos.
Economista, yo quiero agradecerle por este espacio. Realmente me encantaría seguir analizando con usted, pero el tiempo me cobró factura. Entonces, muchísimas gracias y por favor, me comprometo a invitarle para seguir ampliando este tema en una próxima oportunidad. Encantado, yo siempre a sus órdenes, así que le agradezco mucho esta oportunidad. Buenos días. Muy buenos días. Ahí escuchábamos al economista Osvaldo Burneo, con quien estábamos haciendo un análisis. Créanme que estuvo tan interesante esta conversación, así que les invitamos a que ustedes la escuchen en nuestra plataforma de YouTube, porque iniciamos haciendo el análisis del costo económico del feriado en medio del paro nacional. Hablábamos de por qué tenemos esa necesidad tan fuerte de decir que no estamos bien cuando las cifras, los números, los boletines financieros hablan de un crecimiento. Y él lo explicaba y nos traía a la memoria sobre el gasto público que se realizó hace unos años atrás y que nos está cobrando factura. Son las 7:41. Vamos rápidamente a recibir a nuestro siguiente invitado, que también está en nuestra plataforma de Zoom. Se trata del constitucionalista Andrés Santos, para iniciar de manera directa con él, porque es propicio preguntarle hasta dónde